Buenas tardes, inversionistas. El día de hoy voy a tocar un tema que es de suma relevancia, no solo si somos inversionistas, es un tema que nos afecta a todos por igual y estoy hablando de la inflación. Técnicamente la inflación se define como el incremento generalizado en el precio de productos y servicios. Está presente en todos los países y afecta a todas las clases sociales y sectores productivos en mayor o menor medida. Existen básicamente cuatro tipos de inflación. Una que es la más conocida, la inflación general. Otra que tal vez hayamos escuchado hablar de ella alguna vez, la inflación subyacente, posteriormente una no tan conocida, que es la inflación no subyacente, y por último, una que tal vez no hayan escuchado, la inflación individual. Esta última la dejaremos para otro video. ¿Y cómo se calculan y qué es cada una de ellas? Y más importante aún, ¿cómo afecta a nuestra vida diaria y por ende a nuestras inversiones? Primero hay que aclarar algo. La inflación se mide por medio de un índice representativo de los bienes y servicios de uso más común por los ciudadanos de un país. En México, este índice recibe el nombre de INPC o Índice Nacional de Precios al Consumidor. Estos índices están delimitados por una cesta de genéricos, que es el nombre que reciben las muestras de productos y servicios que conformarán el índice. En la descripción del video les estaré dejando un link para el documento metodológico, que es donde podrán encontrar más información de qué partes conforman al índice de precios al consumidor en México y a su vez cómo se agrupan para el cálculo de la inflación general, la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Ahora bien, ¿cómo se realiza el cálculo de la inflación general, subyacente y no subyacente? Para obtener el resultado, partiendo de la cesta de genéricos seleccionados, se usa, al menos aquí en México, el modelo matemático de un economista alemán, cuyo nombre les voy a estar dejando en la pantalla. El modelo matemático lleva el nombre de su creador y se conoce como método, modelo o índice de las Peirés, que es como se lee de forma literal el apellido del economista. No me meteré a detalles de la fórmula por su complejidad, y dado que no es el fin del video, pero sí les dejaré una captura para que puedan verla y para que vean que además de estándares internacionales, hay un modelo matemático para la determinación de la inflación, y por ende es un dato económico sumamente confiable. ¿Y quién lo calcula? Esto depende de qué país hablemos. Si existe un órgano para cálculos estadísticos, usualmente este cumple con esa función, como es el caso del INEGI en México. En su defecto, la parte responsable sería el Banco Central o algún otro organismo afín, como alguna Secretaría de Economía, por ejemplo. ¿A quién le sirve de forma directa conocer estos datos de la inflación? La general y la individual a nosotros como individuos, y la general subyacente y no subyacente al Banco Central para saber, con la general, cómo actuar respecto a la política monetaria, con la subyacente, si su política monetaria está dando resultados, y con la no subyacente para conocer el incremento inflacionario de aquellos que comúnmente se llaman imponderables y que no están totalmente sujetos a la política monetaria de un país. Pero para nosotros es importante tener en mente solamente las dos que nos implican de manera directa. Pero en este video, como les comentaba, de las dos solo abordaremos la inflación general. A la inflación general la podemos considerar como la métrica de qué tanto valor perdió nuestro dinero con el paso del tiempo. Ahora sí, lo más importante. ¿Cómo afecta esto a nuestras finanzas personales? Pues sencillo. Si nuestro ingreso o incluso ingresos no están creciendo a una tasa al menos igual a la de la inflación general de nuestro país, el dinero que generamos, es decir, nuestro ingreso, nos alcanzará para menos y esto, para aquellos que invierten o incluso para los que solo acumulan a través del ahorro, se verá directamente reflejado en nuestra capacidad de invertir o ahorrar según sea el caso, llegando incluso a tener que tomar parte de lo invertido o ahorrado para nuestro gasto, ya que al valer menos nuestro dinero, deberemos disponer de más efectivo para poder cubrir nuestros gastos y menos para invertir o ahorrar. Y eso no es todo. Al hacer el cálculo de la ganancia neta de una inversión, la inflación también se ve involucrada y resta valor a nuestras inversiones. ¿Esto significaría que no me van a pagar todos mis intereses, por ejemplo, de los CETES? No, para nada. Lo único que va a pasar es que si tu ganancia por una inversión a un año era, por ejemplo, de 3 pesos por cada 100 invertidos, ya después de impuestos y comisiones, y la inflación fue de un 3% durante el año de la inversión, se te van a dar tus 103 pesos, pero eso solo te va a alcanzar para cubrir, de acuerdo a la inflación general, solo lo que podías comprar hace un año con 100 pesos. Es decir, no es una salida de efectivo ni una retención del mismo, sino una pérdida de valor de nuestro dinero. Ahora bien, al calcularse la inflación en base a estándares internacionales y con un modelo matemático con parámetros bien definidos, yo no veo inconveniente en tomar la inflación general para los cálculos que vayamos a requerir, dado que la desviación contra la individual no será exagerada. Esto sin contar el tiempo que nos vamos a estar ahorrando al no hacer el cálculo individual, ya que este requiere de bastante tiempo. Ahora se preguntarán, ¿entonces para qué hacer mención de la inflación individual, si ni siquiera vamos a hablar de ella en este video? Pues bien, lo hice porque considero necesario que sepan que la inflación individual también existe, que está basada en nuestros hábitos de consumo y que no será igual de persona a persona,
Por lo tanto, el lastre de la inflación general podría ser más o menos notorio de una persona a otra. ¿Y qué se puede hacer contra la inflación? Si no invierten y su fuente o fuentes de ingreso no se actualizan cuando menos a la tasa inflacionaria, lo ideal sería comenzar a invertir, para que al menos su dinero ahorrado no siga perdiendo valor a causa de la inflación, que es algo que les he recomendado ya en varias ocasiones. Para aquellos que inviertan o estén por hacerlo, lo ideal es invertir en instrumentos que al menos igualen la inflación general. Obviamente tener una ganancia neta sería lo mejor, pero no por buscar esto vayan a invertir de manera arriesgada, ya que podría resultar muy contraproducente. Recuerden, siempre hay que invertir teniendo en cuenta nuestras posibilidades, necesidades, horizonte y perfil de inversión, así como nuestra aversión al riesgo. También, sea que inviertan o no, se podrían recortar gastos o incluso buscar otra fuente de ingresos diferente a inversiones en deuda o capital, pero esto no siempre será posible, ya que no siempre es posible recortar aún más los gastos y a veces el tiempo con el que contamos es limitado como para atender otra fuente de ingresos. A decir verdad, no hay mucho más que hacer al respecto, más allá de lo que ya he comentado. La inflación siempre existirá y mientras esté dentro de parámetros aceptables, no implica mayor riesgo para la economía de un país. A mi parecer, más allá del 2 o 3% anual, ya es un nivel sobre el cual el Banco Central deberá poner especial atención. Y también nos servirá a nosotros de referencia para saber cómo afectará nuestra capacidad de ahorro o inversión, y también se va a ver involucrada en un concepto que ya hablé anteriormente, que es la tasa objetivo de nuestras inversiones. Para concluir, hay un estado inverso de la inflación y se conoce como deflación, que es la disminución del precio de productos y servicios que de prolongarse por mucho tiempo no es tan bueno como se pudiera pensar, ya que podría desencadenar eventos negativos iguales a los de una inflación que incrementa de manera descontrolada. Generalmente la deflación está asociada con recesiones y depresiones económicas de gran escala. El video se queda hasta este punto, espero que la información sea de su completo agrado y les sea de mucha utilidad. Recuerden que si tienen alguna duda de este o cualquier otro tema, sea que lo hayan visto o no en el canal, pueden comentar o contactarme vía Facebook o correo. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita si es que aún no lo han hecho para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco olviden dar like y compartir a este video para poder llegar a más personas a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.